Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, quería empezar con ya había escogido hasta la letra y todo eso de esta canción, pero no salió bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a una clase más a nuestra tercera clase ya de desarrollo, globalización y desarrollo. Quiero hacer algunos apuntes sobre sus tareas en general. Les pedí por favor que me entregaran, que me comentaran si habían visto algo sobre capitalismo en sus materias pasadas. Creo que solamente una persona me contestó, me dijo que le gustaría que se hablara más. Entonces, pues doy como por entendido que no es así, ¿no? Que no han visto sobre el origen del capitalismo. Y creo que es muy importante porque entender este origen y cómo funciona el capitalismo nos va a permitir entonces entender los procesos de globalización actual, ¿sí? Gracias a la globalización es que tenemos un capitalismo internacional, si me permiten así llamarlo, es una manera muy tonta, pero un capitalismo global, sí, esa sería como la palabra, un capitalismo global. Y bueno, es importante que mencionemos eh, que no estamos aquí para adoctrinarlos, ni mucho menos para convertirlos al socialismo, al comunismo, hacer de ustedes los nuevos revolucionarios y mártires del siglo XXI. Claro que no, sin embargo es importante que no podemos no analizar los estudios de Marx. Y también porque Marx es sumamente importante para entender el movimiento del capital, pese a que él lo estudió al inicio de este análisis, al inicio de este surgimiento económico. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, si es que tienen ustedes tienen que cumplir ciertas horas en sus casas, ¿no? Ciertas horas de clase. Yo les dejo tarea muy, muy básica, así que les pediría, por favor, que se revisen, seguramente lo tienen en línea, algunos textos de El Capital, ¿sí? Algunos textos del Capital del volumen primero, ¿ok? Yo la versión que tengo es de siglo XXI, y el seminario que yo llevé sobre el Capital, pues fue, el doctor eligió este texto que es como la mejor versión en español, ¿no? Si ustedes saben un poco de alemán, bueno, pues tal vez podrían revisarlo en alemán. Voy a revisarlo porque hay textos de Marx en línea, seguramente está, y si lo encuentro se los voy a poner, ¿no? Pero sí sería importante que revisemos algunas notas que ustedes lean de la pluma de Marx, algunas notas importantes. Después, claro, le haremos algunas objeciones al pensamiento de Marx desde la autora Simone Weil, que es la filósofa que actualmente estoy trabajando. Y estos temas ahora los tengo muy, muy, muy frescos porque los estoy trabajando en mi tesis de doctorado. ¿Estamos grabando? Ya saben que soy media neurótica. Y bueno, entonces necesito que me revisen el Capital, ¿ok? Los textos se los voy dando y pues si quieren comprarlo, bueno, pero ahora que las librerías están cerradas. La Gandhi tiene servicio por internet y se los entregan como en 4 días, 5 días y no les cobran el servicio, no importa la cantidad que ustedes compren, ¿no? Bueno, les estaba yo diciendo de sus tareas. La primera no me dijeron si ya habían visto el capitalismo, solamente una persona me dijo que le gustaría saber más, por lo cual yo infiero que no lo han visto y lo veremos en estas sesiones. El segundo es que el 60-70% de las tareas que me han entregado han estado bastante bien, sí, me congratula el hecho de recibir textos con redactados bien, algunas faltas de ortografía, que habría que ponerles un poco de cuidado, pero pues, tampoco pasa nada. Hay libros para hacer ortografía, así que bueno, si ya van a comprar en Gandhi, pues ahí busquen ejercicios ortográficos.
Y luego hay cosas tan básicas que sí me ponen a pensar un poco, ¿no? Porque se supone que estamos en universidad y que una sencilla instrucción podrían obedecerla, ¿no? ¿A qué me refiero? A dos cosas. La primera, el nombre del archivo con el que graban su tarea. Es sesión, el número de sesión y su nombre. No es nada de difícil, no les estoy dejando ecuaciones, creo que es muy muy sencillo y aún así hay personas que ponen tarea. Les estoy pidiendo que el archivo lo nombren con sesión, número de sesión y su nombre y me ponen tarea, lo cual me hace un poco cuestionarme sobre estamos en universidad, tenemos que entender las instrucciones más sencillas. Y el segundo, yo les había mencionado esta parte. Si la tarea no corresponde a un resumen de sesión y solo son datos bajados de internet, el alumno automáticamente se va a extraordinario. Pues pasó, ¿no? Pasó ya. Uno de ustedes, yo creo que ni siquiera vio la clase y solo bajó y copió de internet. Lo cual es ofensivo porque la tarea es sumamente fácil. Así que no estamos jugando, solo quiero recordarles a los demás, no estamos jugando, estamos trabajando con algo muy serio y entonces, pues nada, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, ¿sí? Se supone que si están estudiando en una escuela virtual es porque ustedes también tienen esa disposición y esa disciplina, ¿no? Y si no la están cumpliendo, pues es una pena. Y hay consecuencias, ¿vale? Bueno, vamos a entonces a empezar a trabajar y la sesión pasada vimos lo que podrían ser ciertas ventajas o desventajas de la globalización, pero también vimos que es un proceso antes que tecnológico, cultural, social, es un proceso económico. ¿Sí? Y vimos dos factores importantes para el desarrollo de este proceso económico, que es el capitalismo y el neoliberalismo, ¿ok? Ahora yo les prometí en la clase anterior que lo veríamos con mucho más detenimiento, más detalle en esta sesión. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo surge el capitalismo, de dónde viene el capitalismo. Para empezar, ¿qué es el capital? Pues es un régimen económico bajo el cual nosotros estamos viviendo en la actualidad. Eso es el capitalismo, un régimen económico en el que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿sí? Algo muy importante y que Marx señala en en el prólogo a la segunda edición de su obra y que me gustaría, de su opus magnum del Capital, que me gustaría que nos quedáramos con eso muy grabado para ver todo lo que vamos a analizar posteriormente y yo quiero que esto no lo pierdan, lo ponen en una cartulina y se lo pegan arriba de sus camas, por favor. Es lo que señala Marx en el segundo prólogo, en el prólogo es la segunda edición del texto del Capital, dice: la sociedad actual no es un inalterable cristal, sino un organismo sujeto a cambios y constantemente en proceso de transformación. Repito, la sociedad actual no es un inalterable cristal, sino un organismo sujeto a cambios y constantemente en proceso de transformación. Constantemente en proceso, ay, se me cae el micrófono, en proceso de transformación. ¿Qué podemos inferir de esta frase pequeña?
Vamos a poner aquí. ¿Qué podemos inferir de esta? Bueno, capitalismo, en primer lugar, sistema económico que rige en la actualidad, ¿no? Cuyo propósito es obtener más ganancias, disminuyendo los factores que intervienen en el precio, disminuyendo los precios en los factores que intervienen en la fabricación del producto, ¿ok? Bueno, pero vamos a quedarnos con esto primero. Sistema económico que rige en la actualidad se basa en ganancias, en ganar más y más y más y más y más, ¿ok? Ahora, el término capitalismo aparece por primera vez en la obra del filósofo Karl Marx. La obra obviamente se llama El Capital, ¿sí? Y es de 1857. 1857, a ver, déjenme ver si es cierto, si no es que la maestra se lo está inventando. Ay, Dios mío, creo que la maestra se lo está inventando, espérenme. '67. No es 57, 67. ¿Sí? Es que apenas cumplió 150 años, por eso lo tenía como presente. Entonces, aparece en primera vez en el texto, el término aparece por primera vez en el texto del Capital de 1867, Das Kapital en alemán, del filósofo, economista y mantenido profesional Karl Marx. ¿Ok? Bueno. El capitalismo precede a otro sistema económico de la Edad Media llamado feudalismo. Y esto se conecta con la frase que ahorita mismo les cité. Pero primero déjenme aclarar algunas cosas de la Edad Media y del feudalismo. Ustedes saben que la Edad Media es ese periodo de tiempo que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino y o el descubrimiento de América en 1496. ¿Ok? Vale, entonces tenemos un proceso histórico de 1000 años en el cual la Iglesia Católica tuvo pleno dominio de todos los aspectos de la vida humana: la cultura, el arte, la filosofía, la ciencia, la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el sistema económico que regía en ese entonces pues era el feudalismo. O sea, había grandes y grandes extensiones de tierra llamada feudos, y estaban gobernadas por un señor feudal, por el dueño de esas tierras, ¿no? Los esclavos trabajaban ahí, bueno, la gente, sí, trabajaba ahí, trabajaba en la tierra y tal, y bueno, a cambio de esos servicios, pues digamos que el señor feudal los protegía, les daba casita, comidita, y ya está, nada exterior, ¿sí? Bueno, el feudalismo termina precisamente con el final de la Edad Media. Hay un proceso histórico, social y cultural y también económico a partir de los años 1400, 1500 con el Renacimiento. ¿Qué pasa aquí? Que se dan cuenta que todo debe de girar no en torno a Dios, sino en torno al hombre. Y entonces vean por ustedes, vean por ejemplo estas hermosas pinturas del Renacimiento, estas hermosas esculturas, donde el centro de todo es el hombre mismo. ¿Sí? Es el mismísimo ser humano, es el hombre. Claro, se duda de la existencia de Dios, se duda de la autoridad de la Iglesia, se duda absolutamente de todo y surge la idea del hombre masculino, europeo, blanco, del hombre como poseedor de la verdad y de la razón. O sea, ni mujeres, ni extranjeros, ni niños, ni nadie. O sea, el hombre blanco europeo. ¿Ok? A partir de él
y de estos movimientos de literatura, de filosofía, de arte, de ciencia, también nace un nuevo sistema económico, ¿sí? Empieza a surgir una nueva clase social que no son ni los agricultores ni los señores feudales. Nace la burguesía. Y con la burguesía nace una nueva clase, un nuevo régimen económico, junto con los estados-nación, junto con un nuevo sistema filosófico científico, en torno a el hombre como poseedor de la verdad absoluta, de la razón absoluta. Y hombre nuevamente varón, europeo, católico, bueno, protestante también. ¿Sale? Eso va a pasar, van a pasar muchas cosas, pero bueno, hay que escribir con propiedad. Ahora, la frase que yo les escribí del prólogo a la segunda edición de Marx, voy a repetirla una vez más. La sociedad actual no es una inalterable cristal, sino un organismo sujeto a cambios y en constante proceso de transformación. Incluso en la antigüedad no existía el feudalismo. En la antigüedad, con los egipcios, con los griegos, con los romanos, el sistema era de esclavitud. Y entonces tenemos que en la antigüedad había la esclavitud, y en la Edad Media el feudalismo, y en la modernidad, posmodernidad y época contemporánea el capitalismo. Y en las profecías de Marx, en un futuro el socialismo como paso al comunismo y posteriormente un estado paradisíaco donde nadie tendría que trabajar. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué les quiero decir con todo esto? Pues como dice Marx, la sociedad no es un inalterable cristal, sino que está en constante cambio, en constante proceso de transformación. Lo que ustedes actualmente conocen no es la verdad absoluta, no es lo que tiene que ser. No se trata de un inalterable cristal, sino que a través de la historia se han dado diversos procesos que nos han permitido llegar a este momento. Pero eso no quiere decir que lo que esté sucediendo ahora es lo mejor que nos puede suceder, sino que todo se puede cambiar. ¿Sí? Por eso dice Marx, estamos en un constante proceso de transformación. Las leyes económicas actuales pueden cambiarse porque se han cambiado, porque no siempre ha sido así. El régimen político que actual tenemos con nuestro flamante y querido presidente, Andrés Manuel López Obrador, puede ser retirado del cargo. ¿Sí? Nada es eterno, todo es cambiante. Un poco como lo decía Heráclito, el filósofo de la antigüedad. Y Marx se mueve un poco en este sentido, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta estas dos cosas. Uno, que el capitalismo surgió en los siglos XVII, XVIII, XIX, propiamente siglo XIX, con la revolución industrial, que no siempre ha sido así, que han existido otras formas de regímenes económicos y que por lo tanto pueden existir otras formas de regímenes económicos diferentes al capitalismo. Esta no es la verdad absoluta y no es la única forma en la que podemos vivir. Eso es lo que me gustaría que se llevaran de esta clase y de este curso.
Este sistema económico que asfixia vidas, que mata, que es feroz, que tiene hambre y hambre de poder y de extensión y de dinero. Este rapaz sistema económico en el que estamos viviendo es posible o se puede cambiar. No siempre hemos sido así y no siempre tenemos que ser así. No por la eternidad tenemos que seguir con este sistema. ¿Cuáles son las opciones? No, maestra, pues si nos dice que socialismo o comunismo, no, maestra, pues no. No, fíjense que en México se están dando nuevos sistemas alternos al capitalismo, que de hecho tienen al capital como enemigo, y que no precisamente tienen que ver con el socialismo o el comunismo pensados por Marx, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sur de nuestro país, en Chiapas, en las comunidades de Chiapas? Se han fundado, hay una parte en el centro de la selva lacandona que se llaman los caracoles, que son 5 caracoles, que propiamente no pertenecen al Estado mexicano, ¿sí? Son un territorio, llamémoslo así, independiente. ¿Sí? En un sentido estricto no serían México, es Chiapas. Y son autogobernados, ¿no? Ellos mismos han ejercido un sistema político y económico distinto al que conocemos. Claro que están muy encerrados y muy en ellos mismos, pero esto ha traído la mirada de muchísimos expertos internacionales que vienen desde Europa, por ejemplo, a estudiar estos fenómenos de los caracoles, porque representan una lucha contra el capitalismo que se escapa de las opciones más comunes, como lo sería el socialismo o el comunismo, que, como lo hemos visto con la Unión Soviética, con Norcorea, con Colombia, con China, pues si no han fracasado, han desembocado en regímenes totalitaristas muy peligrosos que atentan contra los derechos humanos más básicos y elementales, ¿no? Como la libertad de expresión. Bueno, entonces, pueden existir otras formas de organización económica. Claro que sí. Muy distintas al socialismo, muy distintas al comunismo, claro que sí. Lo que está pasando en Chiapas, búsquenlo por ahí, es un ejemplo claro. O sea, ellos en la sexta declaración de la selva lacandona lo ponen así: estamos peleando contra la hidra capitalista. O sea, declaran como su enemigo al capital, pero no necesariamente entran dentro del modelo de lucha de clases que estableció Marx. Bueno, en fin, ya hablaremos un poco de eso. Creo que tendríamos que empezar con el manifiesto, pero no sé dónde lo ha puesto la señora, que nos ayuda con la limpieza, y no sé dónde me puso mi manifiesto del Partido Comunista, que es un libro que escribe Marx con Engels cuando tienen como 27 años, ¿no? Son unos babies. Bueno, no puedo pararme ahora a buscarlo, pero en fin, ya lo veremos en algún momento, ¿no? Entonces, quiero que nos quede muy claro esto, insisto, perdón por ser tan insistente con este punto. Esta frase de Marx me parece pertinente que la tengamos ahí a la mano en nuestras próximas, ¿cuántas? 6 sesiones que nos quedan. La sociedad actual no es un inalterable cristal, sino que ha sido el resultado de un proceso de cambios y de transformaciones. ¿Ok? Lo que estamos viviendo ahora no es precisamente el epítome más perfecto de regímenes económicos, y no lo es porque hay un gran número de pobres. Hay un gran número de personas que, por ejemplo, en este momento no pueden cumplir su cuarentena porque tienen que salir a trabajar. No se pueden dar el lujo
¿no? De estar como nosotros en cuarentena, quejándonos en Instagram de que queremos echar una chela. En México hay más de 50 millones de pobres. Y tenemos al tercer hombre más rico del mundo. Con estos datos no podemos creer que el capitalismo es el mejor sistema económico que ha habido. Para nada. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos avanzando un poco más, seguimos dialogando un poco más sobre esto y vamos a darle otra característica al capitalismo y vamos a decir que el capital, es decir, el dinero, rige sobre el trabajo. ¿Okay? ¿Qué es lo más importante? El dinero. Aumento de ganancias, aumento de poder. ¿Cómo es eso? Se preguntarán ustedes. No, si ya vimos la clase anterior, por ejemplo, la vertiente actual del capitalismo, el neoliberalismo, y vimos que precisamente lo que pide es una escisión entre poder político y poder económico. Bueno, eso no existe. Muchas fantasías neoliberales, pero no existe. La persona que tiene dinero es la persona que manda. Y por eso nuestro flamante y muy querido y respetado presidente se ha hecho íntimo amigo de Carlos Slim, de Salinas Pliego, de Azcárraga. Ahí están las tarjetas del bienestar social, dadas por Banco Azteca, ¿no? Apenas la SEP aseguró todos sus edificios, todos sus inmuebles, y los aseguró con Banco Azteca. Adjudicación directa, por cierto, ¿eh? No, nada de vamos a hacer un concurso, nada. Adjudicación directa. ¿Qué está pasando? O sea, es una mentira. Neoliberalismo cuando les conviene. Cuando no, no. O sea, en tiempos de crisis el Estado salva a las empresas, no a la gente. ¿Dónde está el neoliberalismo? Neoliberalismo nada más para dictar el sueldo, neoliberalismo nada más para dictar los precios. Cállate. Para todo lo demás hay una alianza no vista, escondida bajo la mesa entre el capital, entre los que poseen poder económico y quienes vendrían siendo sus títeres, que son los que poseen el poder político. Ya. Antes de la llegada de nuestro flamante presidente, ¿quién mandaba en el país? O sea, no pensemos en Peña Nieto. Pensemos, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, ese sexenio tan sangriento. Pues podríamos pensar que Felipe Calderón. Claro que no. Quienes ostentaban el poder económico. Y no solamente eran los empresarios, sino también los narcotraficantes. Insisto, neoliberalista cuando me conviene. Ahora, ¿cómo surge este sistema económico? Ya habían ciertos mercaderes en el feudalismo, sí, existían los mercaderes, pero finalmente, o al final del feudalismo, bueno, durante el feudalismo el trabajo era una obligación, ¿sí? Era para pagarle al feudal. No había algo así como
remuneración económica. Eso no existía. No existía la remuneración económica. Entonces, justamente al final del feudalismo empieza a surgir esta remuneración económica. Se empieza a intercambiar el trabajo por un sueldo. Y este intercambio es el que abre la caja de Pandora. Ay, no tengo un... para subrayar, pero bueno. Este intercambio. Yo cambio, me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero quiero que vean que son dos cosas completamente distintas. Por un lado, mi fuerza de trabajo, mi intelecto, mi acción, y por otro lado, el dinero. Son dos cosas que no tienen la misma naturaleza y que en el capitalismo se igualan. Se le pone un precio a mi intelecto, a mi trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a hacer un... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un libro. Voy a hacer un libro, ¿no? Entonces yo hago una investigación sobre el capitalismo. ¿Ok? ¿Y qué le invierto? ¿Tiempo? ¿Le invierto intelecto? Pongo algo de mí, de mi alma, de mi esfuerzo, de lo que soy. Está escrito, queda escrito ahí. Ese intelecto, esa acción, ese pensamiento, esa obra, alguien me lo intercambia por unos billetes. ¿Cuál es el valor? Es que estoy agarrando aquí unos billetes que tenía, que por cierto hay que pagar la renta. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo puedo yo traducir? ¿Cómo se iguala? ¿Sí? Algo que en un principio no tendría precio, como lo sería mi intelecto, ¿cómo lo intercambio yo por billetes y por monedas? ¿Qué valor les doy? Hay algo ahí que no se paga, hay algo ahí que excede precisamente al dinero. ¿Sí? Mi intelecto no puede pagarse y entonces queda rebajado al nivel del dinero. Hay un trastocamiento, dice Carlos Marx. Bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero precisamente va viendo cómo se intercambia, cómo va trastocándose en un principio un intercambio de mercancías hasta convertirse en un intercambio por dinero. Y ahí claramente hay una devaluación, si queremos utilizar su argot, una devaluación de mi trabajo, ¿no? Yo como, por ejemplo, artesano que construye un gatito de madera, pues si pongo las herramientas, si pongo la madera y los dejo ahí y espero a que se construya el gato, no va a pasar, porque hay un elemento externo a esos materiales que convierten un trozo de madera en un hermoso gato. Y que se paga, que se intercambia por dinero, pero que en realidad no tienen nada que ver. Son dos cosas completamente distintas que en el capitalismo se igualan. No, y luego hasta agradece que te paguen por eso. No, perdón. Pero los que tienen que agradecer son ellos, porque uno se está dejando la vida. O sea, esas personas que trabajan 30 años en Telmex subiéndose a postes, poniendo cables y al final les dan 500,000 pesos de pensión. Te has dejado tu vida, tu intelecto, tu valor, tu fuerza, tiempo con tu familia por 500,000 pesos. Ya, lo que está haciendo nuevamente el capitalismo desde sus orígenes es ponerle precio a algo que no lo tiene. Y es ahí desde el inicio donde se convierte en un sistema enemigo de la vida, un sistema que asesina, que mata, por algo tan efímero y sin valor trascendental como lo es el dinero. ¿Vale?
Hay dos acontecimientos que van a propiciar la fundación del capitalismo, ¿sí? Que será en Francia la presentación de los fisiócratas y las ideas económicas de un viejo conocido y muy querido por los neoliberales llamado Adam Smith. Estas dos corrientes apuestan por el surgimiento de un origen económico que esté alejado de la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque el feudalismo estaba muy vinculado con los reyes. ¿Sí? Entonces, estas nuevas, los fisiócratas en Francia y Adam Smith en Inglaterra, pues tienen como esta idea, están viendo que las cosas están cambiando y dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que tiene que pasar es esta separación entre el Estado y el poder político. Precisamente este movimiento, estos pensamientos se fortalecieron a partir de la revolución industrial que sabemos logra su mayor apogeo en el siglo XIX. Y bueno, vemos en los libros de historia que la revolución industrial es lo mejor que nos pudo pasar, pero en realidad pues se trata de un proceso, pues como todo en el capitalismo, de unas condiciones de trabajo inhumanas. ¿Sí? Las condiciones de trabajo de 18, 20 horas de trabajo al día, de que trabajen absolutamente todo miembro de la familia, papá, mamá, abuelo, abuela, perico, hijo, hija, bebé. Todo mundo tenía que trabajar. Así que aunque se estaba generando muchas ganancias y en apariencias estaba progresando, que esta es una idea muy interesante, ¿no? Que tendríamos que también que revisar. Y el progreso, ¿qué significa el progreso? ¿Y por qué entonces hablamos de progreso? ¿Realmente viajamos hacia mejor? Hay gente que piensa que el COVID es un invento para quitarles el líquido de las rodillas. ¿Sale? Bueno, entonces hay críticos que luego surgieron y que se opusieron a este nuevo sistema económico. Y aquí está el primero. Hablamos de que la revolución industrial se dio en el siglo XIX. Justo en el nacimiento del capitalismo, Marx alza la voz y dice, espérate tantito, esto no está bien, esto está atentando. Esto está atentando a la gente, a la vida. Está haciendo que haya una devaluación del valor humano. Se le está poniendo un precio y un muy bajo precio. El término capitalismo, Kapitalist en alemán, fue utilizado por primera vez, ya lo dijimos, por Marx en su obra Opus Magnum llamada El Capital, Das Kapital en alemán, se los ponemos en alemán para que anden presumiendo por ahí. Das Kapital. Y en esta obra, si nosotros revisamos un poco otra vez el prólogo a la segunda edición, no, creo que es a la primera, perdón, es el prólogo a la primera edición, perdón. Todo esto, esta frase también es el prólogo a la primera edición, me equivoqué. Bueno, Marx señala que lo primero que hay que hacer, que el objetivo que se plantea en esta obra es sacar a la luz esa ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. ¿Sí? Él dice, algo está pasando, esto que está pasando no es bueno, está atentando contra los trabajadores, contra la vida misma, y hay que decirlo, hay que sacar a la luz cuál es esa ley económica. Ahora, en ese entonces,
Vamos a establecer dos cosas importantes, que son como las dos críticas que se le hacen mucho a Marx. Una, en términos ecológicos, el capitalismo no solamente atenta contra la vida humana, sino también contra los recursos naturales, ¿sí? Incluso véanlo ahora, estos grandes empresarios como Donald Trump no creen en el calentamiento global. O sea, de verdad no creen que ellos son los responsables de este aumento de contaminación en el planeta. El tipo no lo cree. No, es un empresario. Y en ese entonces, y eso lo estamos hablando en el pleno 2020, en ese entonces claramente no se tenía en la cabeza que los recursos de la tierra pues que se iban a acabar, ¿sí? Para ellos pensaban que eran inagotables. Y entonces se explotaba y se explotaba y se explotaba y se explotaba y se explotaba la tierra. Hay una película, bueno, es un libro que se convirtió en película, que se llama, ay, es una película que me gusta mucho, me parece que es el Dr. Seuss, el libro, El Lorax, El Lorax. Si quieren vérsela, si ya la han visto o quieren verla otra vez, sería muy bueno que aprovechen esa cuarentena. Y me parece que ahí queda un poco establecido el funcionamiento del capitalismo, ¿no? O sea, el chico triunfa, llega a su familia y empiezan a acabar con todos los recursos alrededor. Entonces, entre más grandes son sus bóvedas de dinero, menos recursos materiales hay en el exterior. Y vean, ¿no? Como de una necesidad, es que eso también es el capitalismo, de una necesidad como el aire puro, el señor O'Hare se le prende y empieza a vender el aire. Y no ayuda a la fabricación a la creación de nuevos árboles e incluso impide cuando el chico va a buscar la semilla. ¿Por qué? Porque eso implica que se va a generar aire puro y entonces su negocio se va a acabar. Pese a que eso sería como lo correcto para la continuación de la vida en la Tierra, lo primero que él pone es su interés económico. Ahí está, ahí nuevamente está, ¿no? Entonces tenemos que en esos momentos incluso alguien tan visionario como Marx no llegó a pensar que los recursos económicos serían limitados, que las fuentes de energía como el carbón, el petróleo, bueno, el carbón en ese entonces podría acabarse algún día. Simone Weil sí se dio cuenta de esto, eso fue como en 1930 y bueno, es una visionaria también muy importante, que se da cuenta de, hey, o sea, los recursos también se acaban. Pero bueno, Marx en sí no lo vio. Y la segunda cosa, habla de la liberación de los trabajadores y jamás liberación de las mujeres. ¿Sí? Las mujeres no pintan tanto en el pensamiento de Marx. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de 1860. No había algo así como liberación feminista, femenina, no, era algo importante. De hecho, la misma Bale tampoco habla de eso. Bueno, no vamos a reprocharles cosas que no les importaban, ¿no? O que no las tenían en el radar, ¿vale? Bueno, entonces es importante tener en cuenta estas dos características. Ok, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, abrimos el Capital. Tenemos ahí un extenso estudio del alemán al español, revisiones. El libro está dedicado a mi inolvidable amigo, el intrépido, fiel, noble paladín del proletariado. Bueno, esta es una frase de Woolf. Luego tenemos ya el prólogo a la primera edición, luego un epílogo a la segunda edición
luego un prólogo y un epílogo a la edición francesa, a la tercera edición alemana, a la edición inglesa. Luego creo que me parece que hay como 8, ¿no? Al final el último lo escribe Engels. Bueno, sección primera, mercancía y dinero. Capítulo primero, la mercancía. La riqueza de las sociedades. Dice 1. Capítulo 1, mercancía, tema 1. Los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. ¿Qué entendemos por valor? Porque es como la base de este sistema. Bueno, 1. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esta riqueza. Tenemos muchas cosas aquí muy interesantes. Primero, queda definido lo que es el capitalismo. En este sistema económico, la riqueza, capitalismo, la riqueza se presenta o aparece, esto es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Se presenta o aparece como un enorme cúmulo de mercancías, ¿sí? Y la mercancía individual como la forma elemental de la riqueza. ¿Qué es la mercancía? Bueno, la mercancía va a ser un objeto exterior que satisface, vamos a definir mercancía como un objeto exterior que satisface necesidades. Necesidades reales o ficticias o creadas, porque eso hace también el capitalismo. Nos inventa necesidades para vendernos productos, ¿no? Nos inventa necesidades. Bueno, ok, vamos a dejar eso a un lado. Es importante tener en cuenta estas dos palabritas. La riqueza se presenta o aparece. Está usando estos verbos. No está diciendo la riqueza es un enorme cúmulo de mercancías, sino la riqueza se presenta, aparece, mas no es. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema económico capitalista entendemos que la riqueza es un enorme cúmulo de mercancías, pero no tiene que ser así. Otra vez, ¿no? No es un inalterable cristal. La riqueza es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta a la que se tiene por riqueza en el capitalismo. ¿Por qué? Porque en el capitalismo se cree que la riqueza es la acumulación de mercancías, que son objetos exteriores que satisfacen necesidades reales o ficticias. Pero en realidad, la riqueza tiene que ver con una cosa completamente distinta y que no está aquí en el Capital de Marx, sino está en unos libros que escribió él como en sus apuntes, ¿no? Digamos que prepararon precisamente el Capital. Esos son los... ¡Ay! Se me fue el nombre. Se me fue el nombre en alemán. Déjenme lo busco rápido aquí. Ay, ¿cómo se llaman? Ok, no aparece. Los Wunder... Bueno, perdón, no lo recuerdo. Pero precisamente en estos textos Marx señala que la riqueza es el despliegue de todas las capacidades
habilidades del ser humano, de su espíritu creador. Y vemos como desde la primera frase del Capital de Marx hay una reducción no hecha por él, sino por el capitalismo, ¿sí? Reduce la riqueza a un cúmulo de mercancías y o dinero que son objetos exteriores. Y es lo que van a llamar que eso es la riqueza. Alguien rico es quien tiene muchas mercancías o quien tiene mucho dinero. Sin embargo, para Marx, la riqueza per se tiene que ver con el despliegue de todas las habilidades del ser humano, con ese espíritu creador que va evolucionando a través de la historia. Eso es la riqueza. ¿Ok? Claro que el capitalismo lo que menos quiere es este despliegue. Por eso es un sistema antivida, anti-ser humano. Porque no está favoreciendo esto. No es que el trabajador llega a la empresa y su jefe le dice, a ver, escríbeme una obra de arte, píntame un cuadro, píntame como a tus, ¿qué? A tus amigas francesas. No le dice eso. Lo sienta junto a la máquina y le dice que produzca. Y entre más produzca, mejor le pagan. Esas capacidades, habilidades creadoras del ser humano que Marx entiende como riqueza, quedan eliminadas o incluso atacadas por el capitalismo. Nuevamente, es un sistema antivida. Es un sistema que no permite que el ser humano cree que como dijera después, que cuando la veamos, como dijera después Simone Weil, que se supere a sí mismo a través del trabajo. No. Entre menos pienses, mejor. Y entre más rápido actúes, mejor, porque más produces. ¿Ok? Vamos a dejarla ahí. ¡Ay! Sí, vamos a dejarla ahí. Bueno, pues nada. Intenten leer la primera parte del Capital. Es un poco complicada, pero sería bueno que se leyeran las primeras hojas, ¿no? A ver, estoy en los prólogos. Que vean eso precisamente que les digo yo de la riqueza, luego habla de la mercancía, que se lean estas primeras hojas, ¿no? Hasta la dualidad del trabajo representada en las mercancías, por favor, para que empezamos a distinguir entre valor de uso, valor de cambio, etcétera, 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 ¿ok? Sí me gustaría que lo leyeran. Y a lo mejor hacemos un pequeño paréntesis la semana que viene para hablar de cómo Marx se mete en estos temas y a ver si podemos consultar el manifiesto comunista. Es un flyer casi el manifiesto, así que si pueden leerlo también, pues se los agradecería, ¿no? A ver si podemos ver esas dos cosas. Un poco de cómo Marx empieza estos estudios, los estudios previos al Capital, y luego ver la primera parte de valor de uso, valor de cambio y cómo se da cómo se genera todo esto para empezar a hablar de fuerza de trabajo, medios de producción y entonces ya analizar cómo se produce el capital, la ganancia, lo que vendría siendo la plusvalía. ¿Ok? Pero bueno, entonces dos cosas. Se pueden leer la primera parte, valor de uso, valor de cambio del capital, y luego el manifiesto comunista, ¿vale? Pues nada. Nada. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, espero que no les haya parecido tan chairo. Y nos estamos viendo la siguiente semanita. Les mando un abrazo sin virus y que todo salga bien. Debes decir